Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos al Diplomado en Lógica Jurídica Electoral. Y el día de hoy y el día de mañana me tocará estar con ustedes para iniciar este diplomado. El día de hoy hablaremos una introducción a la lógica jurídica electoral. Hablaremos algo sobre los modelos lógicos y qué es esto del razonamiento jurídico. Sin más, por el momento habría que decir que el nacimiento del razonamiento lógico jurídico ha tomado una relevancia interesante derivada de una eclosión importante que hubo hacia los años 1990 y sobre todo a principios del siglo XXI con el tema de la argumentación jurídica. No podemos dejar de analizar y de observar que una de las áreas más importantes de la argumentación jurídica es el razonamiento lógico. Pero habrá que señalar también algunas cosas importantes sobre esto mismo, explicando algún alcance de esto. Así que, sin más ni más, pues si a ustedes les parece, comenzaré con una breve introducción a la lógica jurídica electoral, haciendo referencia a de dónde viene todo este campo de la lógica vinculada con la argumentación. Vamos a ver. Pues bien, todo comienza, tal vez ustedes han conocido unos libros que editó Eduardo García Maínez hace algunos años, tal vez en los años 40, 50, que son Lógica Jurídica, Introducción al Razonamiento Jurídico, Lógica Jurídica o Lógica del Juicio Jurídico, una serie de libros que escribió tratando de explicar la lógica en el derecho. Ciertamente estos libros tienen un valor histórico o interesante para la historia de la lógica y sobre todo para la historia de la lógica en el derecho. Pero estos libros realmente pues quedaron en un universo aislado. Nunca se mantuvo una cátedra de lógica jurídica con la estructura de los libros de Eduardo García Maínez, por lo menos en las universidades, después de los años 1980. Yo no sé si en los 70 habrá habido, hasta donde yo recuerdo, creo que no. Ahora bien, se daba lógica en las preparatorias, pero no lógica jurídica. Ahora bien, la historia de la lógica jurídica en el mundo contemporáneo, este que estamos viviendo nosotros, que se da en los años 1990 y del año 2000 en adelante, tiene que ver con la aparición de este libro de Robert Alexy, Teoría de la Argumentación Jurídica, y como subtítulo, Teoría del Discurso Racional como Teoría de la Fundamentación Jurídica. Robert Alexy escribió este libro primero como tesis doctoral. Esta es la tesis doctoral de Robert Alexy. Y la presentó en 1976. 2 años más tarde ya la editaron como libro, pero lo interesante es ver de qué trata el libro o cuál es el objeto del libro cuando era tesis doctoral. Y el texto originalmente tenía por finalidad entender algo muy específico. ¿Qué es un argumento racional? Y fíjense que aquí está el punto donde vamos a comenzar nuestra introducción a la lógica jurídica electoral. Alexy parte de una hipótesis o de un planteamiento que es básicamente una resolución de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que dice, en una resolución del 14 de febrero de 1973, dice que las decisiones de los jueces deben basarse en argumentos racionales. Y entonces uno podría preguntarse, ¿qué acaso las y los jueces no hacen argumentos racionales? Y Robert Alexy dice, bueno, precisamente el objeto de la tesis es averiguar qué es esto, qué es lo que hay que entender por una argumentación jurídica racional. Y aquí es donde comienza lo que quiero que vean ustedes. La forma en que resolvemos los asuntos jurídicos no parte
y de hecho no utiliza una forma lógica analítica o una forma lógica que pudiéramos llamar lógica en un sentido estricto. Podemos llamarla como Jean Piaget la llamaba lógica operativa. Brouwer la llamaba lógica intuicionista. Pero en realidad, cuando tomamos alguna decisión o hacemos alguna resolución, véanse ustedes a sí mismos, si hacen silogismos, si hacen razonamientos lógicos, lo que hacen es tomar un poco de pautas y de inferencias lógicas, o que parecen lógicas, inferencias que parecen lógicas, pero en realidad son pautas de experiencia. Es esta cosa que nos pasa cuando de pronto nos llega un asunto, lo leemos y decimos, yo creo que esto se va a resolver así. Es más, sí, así va a ser. Porque es que así lo resolví, así tengo unos recuerdos de unos asuntos que eran parecidos y se resolvieron de esa manera. Eso no es lógica. Eso es una forma de pensamiento holístico, es un pensamiento que utiliza pautas de experiencia acumulada, pero de ninguna manera podemos decir que es precisamente lógica. ¿Qué es lo que dice Robert Alexy? ¿Y a quién sigue Robert Alexy aquí? Bueno, Robert Alexy sigue aquí a un señor que se llama Hans Reichenbach, que escribió en 1938 un libro que se llama Experiencia y Predicción. Y en este libro Hans Reichenbach distingue que nuestra mente hace con dos operaciones distintas, una que llama contexto del descubrimiento y otra contexto de la justificación. El contexto del descubrimiento es precisamente yo creo que esto se va a hacer resolver así, o ya ve algunos asuntos parecidos de estos. Y hacemos una hipótesis o una conjetura de resolución. Y ya luego, dice Hans Reichenbach, y luego Robert Alexy, lo que se hace es una justificación, es una argumentación para avalar que lo que nuestra mente está resolviendo ha sido correcto. Entonces, la argumentación jurídica es la parte del contexto de la justificación, que lo que va a hacer es justificar el razonamiento que estamos haciendo de una manera holística dentro del contexto del descubrimiento. Por eso algunos autores como Manuel Atienza dicen que ellos solamente se ocupan del contexto de la justificación, no entran en el contexto del descubrimiento. El contexto del descubrimiento son operaciones que hacemos de una manera u otra bajo una cierta apertura mental. Pensamos de una manera más libre y pensamos que eso es verdadero lo que pensamos porque ha funcionado en la realidad. Pero miren, ese tipo de pensamientos del contexto del descubrimiento son verosímiles, pero para que sean verdaderos, dice William James, hay que pasarlos por una matriz o por un parámetro analítico o formal que lo avale como verdadero. Y eso es lo que hace el contexto de la justificación. Dentro del contexto de la justificación está el saber de la lógica. Dentro de la argumentación jurídica, pues están las áreas de tópica, dialéctica, retórica, pero dentro de todas esas hay una área que sería el área de la lógica. La lógica nos permite revisar y analizar que lo que estamos pensando es correcto. Porque hay veces que pensamos cosas que no necesariamente son correctas. Hay pensamientos que no son exactos en nuestra mente. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido. Imagínense que estamos escuchando a una persona haciendo una declaración. La siguiente. Dice, miren, yo vi esta foto, la revisé
y me quedó claro. El hijo del que sale en la foto es mi padre. ¿De quién es la foto? A ver, vamos a ver en el chat. Repito. Vi la foto y claro, me quedó clarísimo. El hijo del que sale en la foto es mi padre. ¿De quién es la foto? José Luis Ortiz, te escuchamos. Buenos días a todos, doctor, buenos días. Supongo, digo, en un ejercicio silogístico que se refiere a que la foto es de usted. Bueno, tú dices que soy yo. Sí. A ver, voy a anotarlo en el chat para que se vea con mayor claridad. El hijo del que sale en la foto es mi padre. El primer ejercicio fue oral, ¿no? Pero a ver, aquí alguien más levantó la mano. ¿Quién fue? Ah, Fidel. Adelante, Fidel, te escuchamos. Pues en ese orden de ideas, doctor, es el propio hijo. De él es la foto. Ok, entonces José Luis dice que soy yo. Fidel también dice que soy yo entonces. No, no te escuché, se congeló un poco la imagen. Sí, en este caso del hijo. Ok. A ver, Daniela ha levantado la mano. Adelante, Daniela, te escuchamos. Buen día a todos. Al parecer se trata de su abuelo. Bueno, Daniela y aquí Salomón Gorostieta dice que es el abuelo. No sé, ¿alguna otra opinión todavía? Fíjese, ya estamos como... Ya se dio cuenta usted, María Eugenia, que decimos algo y parece que es lógico, pero luego a la hora que lo estamos escuchando, como que no. Porque nuestro pensamiento no hace análisis lógicos tan claros. Mire, vamos a verlo acá. Y les voy a dar una fórmula que puede ayudar de aquí en adelante a muchas cosas. El hijo del que sale en la foto es mi padre. El hijo del que sale en la foto es mi padre. Ahora bien, les voy a decir una cosa. Cuando tengan ustedes alguna duda, hagan una cosa que hacía un personaje de la Guerra de las Galaxias que se llamaba Yoda. Hablen en voz pasiva. Comiencen al revés. Mi padre es, vamos a poner aquí, mi padre es el hijo del que sale en la foto. Mi padre es el hijo del que sale en la foto. Es la misma frase, pero parece que enunciada de modo activo no hace referencia a mi abuelo. De modo pasivo, sí. Aunque si ya la leen con más detenimiento, mi padre efectivamente es el hijo del que sale en la foto. Entonces, por lo tanto, debe ser mi abuelo. Pero quiero mostrarles con esto que a veces nuestra mente no hace estos análisis a detalle, porque nuestro cerebro no es lógico. Nuestro cerebro no sale, no nace haciendo lógica. La lógica es algo que aparece en dos momentos distintos de la historia. De hecho, la lógica, nosotros no pensamos con lógica, ¿no? Ustedes van a decir, ¿cómo no que no? Entonces, ¿cómo pienso? Bueno, pensamos con algunas pautas de la experiencia, con algunas ideas que nos ayudan a entender cosas. Pero miren, vamos a ver, les voy a mostrar un pequeño video de Daniel Edelman. Daniel Edelman es un neurocientífico que nos dice que nosotros no nacemos con lógica. La lógica es algo que aprendemos y que en dos momentos de la historia ocurrió la lógica. Una con Aristóteles,
en el siglo IV antes de Cristo y otra con Frege, un matemático que aparece hasta el siglo XX. Pero nuestra mente no piensa con lógica, utiliza pautas de experiencia, utiliza como ideas que nos parecen lógicas, pero la lógica es un rigor analítico que nos mete y que en realidad no se preocupen ustedes, nosotros como seres humanos, lo más humanos que nos puede pasar es no pensar con lógica. Vamos a ver esto que dice Daniel Edelman. Dices que el cerebro no es como un ordenador. Que aquí no hay lógica, no hay instrucciones. No desde el principio. No. El cerebro, por supuesto, es un producto de la evolución y de muchos cientos de millones de años de evolución. Y no está construido como lo está un ordenador, siguiendo unas instrucciones. Pero no nacemos con lógica. Tenemos que conseguirla como resultado de la cultura y la civilización. Pasó por dos grandes fases. La primera es la de Aristóteles, hace mucho tiempo. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por Gottlob Frege, un alemán que inventó la lógica matemática. Pero el cerebro no funciona por lógica, sino que funciona por modelos, por el reconocimiento de unos modelos que después la lógica va puliendo. ¿Quieres decir que solo por seleccionar o seleccionando pautas el cerebro llega a decir lo que está bien y lo que está mal? Por supuesto. Bueno, acaban ustedes de escuchar a Daniel Edelman, que es uno de los grandes neurofisiólogos del mundo. Y precisamente lo que expone él es que no tenemos una lógica de nacimiento. La lógica es algo que aprendemos. Y se los voy a poner en estos términos. Gracias a la lógica, podemos revisar nuestros pensamientos. Podemos revisar nuestros pensamientos y ver si nuestros pensamientos tienen orden o no lo tienen. Este experimento que les hice del abuelo, no se preocupen, Fidel, José Luis, me pasó a mí, les pasó a ustedes, es el 90% que escucha este ejercicio cae, porque precisamente es una muestra de lo que pasa con esas formas de pensamiento. Y es que no somos, si estuviéramos pensando todo el tiempo de esta manera, seríamos como autistas. Miren ustedes, el pensamiento humano, dice Hans Reichenbach, es de estas dos maneras. Uno es un razonamiento mental operativo. Tomamos decisiones, vemos el asunto, decimos, esto debe de resolverse de esta manera, ¿no? Pero eso es lo que llamamos razonamiento operativo o contexto del descubrimiento. Y es como pensamos nosotros, como lo acaba de decir Edelman, a través de pautas y cosas de experiencia, vemos qué es lo que hay que hacer. Pero luego entramos en un pensamiento de verificación en el contexto de la justificación. Y aquí echamos mano de razonamiento analítico. Ahorita vamos a explicar qué es esto del razonamiento analítico. Es propiamente áreas donde están saberes como la tópica, la dialéctica y sin duda alguna la lógica. Henry Poincaré, que era un gran matemático, dice que la lógica demuestra las cosas que la intuición descubre. O que la lógica y demuestra las cosas que por intuición descubrimos. Nosotros pensamos situaciones y damos respuestas hipotéticas. Y Poincaré lo que dice es, ya luego viene la lógica, viene el razonamiento analítico para que pueda demostrarse que esto que estamos pensando es correcto. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero nuestro cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Yo creo que sí lo han visto alguna vez. El hemisferio derecho de nuestro cerebro hace estas resoluciones prioritariamente intuitivas o por experiencia. Con más en la experiencia que hemos vivido, decide y responde cosas.
Cuando nuestro hemisferio derecho razona problemas que acaba de ver y trata de encontrar una respuesta, hace una serie de operaciones en las que procesa de 1 a 10 millones de bits por segundo. De 1 a 10 millones de bits por segundo. ¿Qué es un bit? Un bit es, por ejemplo, apagar la luz, enciende la luz. Es un bit es prender la luz, otro bit es apagar la luz. Entonces, hagan de cuenta que sus neuronas se encienden y se apagan 50 millones de veces. O sea, se prenden 50 millones de veces y inmediatamente se apagan 50 millones de veces. O unas que están prendidas se apagan y otras que están apagadas se prenden. Pero 50 millones de bits en un segundo, es lo que hacemos cuando pensamos cómo resolver un problema. Podemos pasar varios segundos, incluso pensar, imagínense ustedes, 60 segundos, 60 por 10 millones, ¿no? Son 600 millones de apagos y luces. Nuestra mente trabaja a una velocidad grandísima cuando trata de resolver problemas, pero no lo hace con lógica. Lo hace precisamente con estas experiencias acumuladas, con pautas, con ideas que ha tenido, tal vez alguna idea de alguna cosa lógica que aprendió. Pero solamente ocurre eso. Ya cuando trata de pensarlo de una manera lógica, es decir, ponerle orden y decir, a ver, si esto es correcto, lo que estoy pensando, vamos a ver. El hemisferio izquierdo, que es el que hace esas operaciones, procesa solamente de 1 a 40 bits por segundo. Porque la lógica lo que hace es tratar de poner en orden esta serie de pensamientos. Hoy en día tenemos una gran cantidad de teóricos sobre la parte intuitiva. Bueno, algunos de ellos ya han muerto, pero son personajes que todavía llegamos a conocer en esta vida. Uno de ellos, aquí lo están viendo, es Jerome Bruner. A su derecha está Noam Chomsky. Jerome Bruner y Noam Chomsky tuvieron diálogos importantes con Jean Piaget. Y esta idea del constructivismo es una idea de cómo nuestra mente construye razonamientos. Y en psicología se le llama esto cognitivismo jurídico o razonamiento legal. Algunos autores, como les decía Brouwer, pensaron que existe una lógica intuicionista, que nosotros resolvíamos problemas de una manera intuitiva y ya luego la formalizábamos, ¿no? Otro autor también es, aquí tienen ustedes Albert Einstein, pero el señor que está a la derecha de él, en la pantalla, en la foto a la derecha, se llama Kurt Gödel. Este señor en los años 30, que era un gran matemático, hizo 2 teoremas matemáticos, o sea, matemáticamente demostró que toda construcción de resolución de un problema parte de una intuición intelectiva. Es decir, parte de esta forma de pensar que tenemos, que es intuición. No es propiamente un saber automático lógico. Vamos a poner otro ejercicio. Este no es un ejercicio mío, es de Daniel Kahneman. Es un sabio que escribió un libro que se llama Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento. Antes de que se me pongan un poco nerviosos, este es un ejercicio que también se les pone a los estudiantes de matemáticas e ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fíjense bien, una pelota y un bat de béisbol juntos cuestan 110 pesos. El bat de béisbol y la pelota de béisbol juntos cuestan 110 pesos. El bat solito cuesta 100 pesos más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Tum, 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 tum. Tum, 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 turum, tururururum. A ver.
Ya regresé. Algo pasó que me salí de... No sé si fui yo o alguien me sacó. Pero a ver, vamos a regresar a este problema. Ahí está. Salomón Gorosieta dice 5 pesos. Bueno, Salomón dice 5. ¿Quién más? ¿Quién da más? Juliana o Amor dice 100 pesos. Uy, de 5 pesos pasamos a 100 pesos. Maday Sánchez dice 10 pesos. A ver, ¿alguien más? Luis Guzmán, 10 pesos. A ver, bien. Luis ya dice, o dijo 10 pesos. Tenemos uno de 5, una de 100. Tenemos creo que 2 de 10 pesos. A ver, ¿quién más? Estadísticamente la gente contesta 10 pesos. Lo que más contestan son 10 pesos. A ver, ¿alguien más? Usted, Erika Bailón, ¿cuánto dice que cuesta el bat? Digo, la pelota de béisbol. María dice 5. Ok. Igual 5. Muy bien. Azael, ¿cuánto dices que vale la pelota? 10. Muy bien. Bueno, la mayoría de la gente dice que cuesta 10 pesos. Salvo alguien que por ahí por 100. Miren, esto es muy interesante. Vamos a ver el ejercicio. Vamos a pensar que la pelota cuesta un valor. Juntos cuestan 110 pesos. El bat y la pelota cuestan 110 pesos. O sea, que decir que, imagínense ustedes que la pelota costara 100 pesos y el bat cuesta 100 pesos más que la pelota, pues serían 200 pesos. Y los 10 que están por ahí serían 210. En ese caso, quien dijo 10, pues se pasó mucho porque lo más que tenemos son 110 pesos, no 200. Ahora bien, vamos a pensarlo así. La pelota tiene un precio y el bat cuesta 100 pesos más que la pelota. Si solamente tenemos 110 pesos de los dos, tendremos que pensar de una manera adecuada que la pelota cuesta 5 pesos, como dijeron algunos de ustedes, porque si cuesta 5 pesos, el bat cuesta los 5 pesos y 100 pesos más que lo que cuesta la pelota, que son 5 pesos. Y juntos ya nos quedan 110 pesos, 105 que cuesta el bat, más 5 pesos cuesta la pelota, tenemos los 110 pesos que cuesta todo el juego de bat y pelota de béisbol. Repito, no se preocupen si no lo resolvieron de una manera adecuada. Este ejercicio se les hace a los grandes estudiantes de ingeniería ya una vez que fueron admitidos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Universidad de Yale y en las grandes universidades. Y nuevamente logramos mostrar que nuestra mente no piensa de una manera lógica. Lo que hace es como hace ensayos hace prácticas de ensayo y error, un poco sobre la práctica misma. Y esto es precisamente lo que quiero mostrarles en esta primera sesión. La lógica es algo que usamos para ayudar a nuestro razonamiento a poner orden y verificar si lo que estamos diciendo es correcto o no lo es, ¿no? Esto es básicamente lo que he querido mostrar en esta primera sesión y en esta primera parte de esta sesión. Entonces, no se me preocupen, esto suele pasar y es algo muy propiamente. Bueno. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguien quiera hacer algún comentario sobre la lógica o sobre esto. Yo no sé si ustedes dijeron, pues yo pensaba que pensaba lógicamente, ¿no? Es como pensar, siempre pensamos matemáticamente. La matemática es una forma de pensamiento analítico. Lo analítico es precisamente entrar en este campo
del pensamiento como debería ser de esta forma. ¿No? Bueno. Vamos a hacer, entonces, ya una vez que se vio esto, vamos a ver estas láminas. La palabra lógica viene del griego logike. Aquí dice logike. Es una G, logike. Encuentra su origen etimológico en el vocablo griego lego. ¿Se acuerdan del juego de Lego? Es un poco esto mismo, lego en griego. Significa recoger, unir, juntar o contar. Qué buen nombre para el juego de Lego, porque precisamente Lego es este juego en el que reunimos, juntamos, unimos las piezas para sacar algo. La lógica, entonces, es una actividad que reúne, recoge, junta. Y viene de una protolengua, de una lengua anterior al latín y al griego, que es el indoeuropeo, donde el sonido leg significa recolectar, ¿no? O sea que cuando alguien, yo no sé si ustedes hayan jugado alguna vez Lego, tienen estas piezas, uno abre Lego y junta las piezas de un tipo a otro y ya fabrica algunas cosas. La lógica, entonces, es considerar o calcular combinando elementos. De ahí que se usa el término silogismo, que en nuestro idioma significa razonar, pero como juntando elementos. Ahorita vamos a platicar de eso un poco. Entonces, la lógica es reunir, vincular, recoger elementos y ordenarlos de cierta manera para que veamos si algo es correcto o adecuado. En México tuvimos a este señor que se llama Eduardo García Maínez, que publicó con respecto a la lógica 4 libros esenciales. Perdón. Perdón, es que tengo un poco de alergia y voy saliendo de una infección de garganta, que ahora ya puedo hablar, pero antes no puedo hablar. Bueno, Eduardo García Maínez, y seguramente algunos de ustedes lo conocieron en sus obras, escribió este texto que se llama Introducción a la lógica jurídica. Y luego de allí derivó, él decía que el razonamiento, siguiendo Aristóteles, era idea, juicio y raciocinio. Entonces, aquí empieza su libro de lógica jurídica, pasaba a la lógica del concepto jurídico y luego a la lógica del juicio jurídico, donde iba como desglosando cómo es que la mente iba entendiendo las cosas de manera lógica, ¿no? Jurídicamente hablando. Y finalmente escribió este texto que se llama Ontología Formal del Derecho y su expresión simbólica, como tratando, el derecho es esto, pero simbólicamente significa esto. Y esta forma simbólica es esta forma lógica. Estos son libros que personalmente yo no veo los entiendo, hace unos estudios interesantes, no comparto mucho la opinión de García Maínez, pero bueno, hay que decir que él, de algún modo, sigue a dos autores muy importantes, que son Nicolai Hartmann y Max Scheler. Para hacer, él cuando estuvo en Alemania, siguió estos autores para hacer un análisis de la obra de lo que es lógica. Se habló antes de García Maínez, o cuando se habla de García Maínez, también se habla del Marqués de Beccaria. El Marqués de Beccaria, o César de Beccaria, escribió un texto en 1764 que se llamó De los delitos y de las penas. Era un libro de derecho penal. Pero aquí lo que es interesante es que este libro, en el capítulo 2, tiene 3-4 líneas que dicen lo siguiente. Es un capítulo que habla sobre la interpretación de las leyes. Dice, en todo delito, el juez debe hacer un silogismo perfecto. Eso lo dice el Marqués de Beccaria. Nos dice cómo usar la lógica en materia de delitos, ¿no? Y le dice, el juez tiene que hacer un silogismo perfecto. La premisa mayor debe ser la ley general. La premisa menor, la acción conforme o no a la ley.
Y la consecuencia es la libertad o la pena. Cuando el juez, por fuerza o voluntad, quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. Entonces el Marqués de Beccaria dice, no se complica en la vida un silogismo. La norma, el asunto, concluyes. Ahora, esto es muy complicado, porque ¿dónde están las excepciones, las atenuantes? Parece que no hay mucho esto. Lo que dice el Marqués de Beccaria, luego va a ser seguido por dos autores. Uno se llama Carl English, ¿no? Aquí este señor escribió un libro que se llama Estudio de Lógica Jurídica, en Logische Studien, son estudios jurídicos del saber jurídico. Y Carl English, entre otros autores, este señor también, Ulrich Klug, siguen la idea de Beccaria de que el silogismo se puede utilizar en el derecho. Fíjense, son el Marqués de Beccaria, son Carl English. Y también hay un autor que se llama Arthur Schopenhauer, que es un alemán de la corriente voluntarista contemporáneo de Federico Nietzsche, de hecho, anterior a Federico Nietzsche, que en este libro que se llama La voluntad, el mundo como voluntad y representación, dice algo parecido a lo que dijo el Marqués de Beccaria, pero mucho más sofisticado. Este Schopenhauer es un daguerrotipo, es una de las primeras fotos de la humanidad. ¿Qué dice? Todo proceso judicial suministra el silogismo más formal de la primera figura. Esto lo vamos a explicar el día de mañana. ¿Qué es eso de la figura? La infracción civil o criminal que causa el pleito es la premisa mayor. Igual, la ley y lo que dice el Código Civil es premisa mayor. Luego, la ley para tal caso es la premisa mayor. El juicio es la conclusión. Y la infracción que cometen es la premisa menor. Es decir, la ley, qué infracción cometió y la conclusión. Esto dice Schopenhauer que es el silogismo que todo proceso judicial debe operar. Ahora, él aquí incluyó algo que el Marqués de Beccaria no dice. Dice, todo proceso judicial suministra el silogismo más formal de la primera figura. Él ya incluye algo muy importante, porque dice, no es solamente el silogismo, sino que es el silogismo que pertenece a la primera figura. Vamos a ver el día de mañana cómo funcionan los silogismos y cuántas figuras hay en ellos. Pero hasta ahorita solamente quiero anotar esto, que ya hay. Entonces tenemos a Ulrich Klug, perdón, tenemos a Carl English, al Marqués de Beccaria, a Schopenhauer. Sin embargo, de entre todos estos autores, el que más importa y el que más siguió a Eduardo García Maínez es a este señor que se llama Ulrich Klug, que combatió algunas veces con Hans Kelsen y tuvo una correspondencia muy interesante con Hans Kelsen. Si a ustedes les interesa este tema, existe este libro que se llama Normas Jurídicas y Análisis Lógico, que es la correspondencia entre Ulrich Klug y Hans Kelsen. Ulrich Klug envía cartas desde 1950 hasta el 57, 50, no recuerdo bien, pero es en los años 50. Y Kelsen le contesta. Son cartas donde se analiza la cuestión del silogismo. Y Kelsen ya en los años 60 escribe un ensayo que se llama Derecho y Lógica, donde termina de plantear que el silogismo de Ulrich Klug funciona para algunas cosas, pero no para todo el derecho. Fuera de estos libros de Eduardo García Maínez y de Kelsen, con Ulrich Klug y estas cosas que aparecieron de Schopenhauer, estos fragmentitos en el Marqués de Beccaria y Schopenhauer, que son solamente 3-4 líneas, no más, y en los libros de Carl English y Ulrich Klug, que tratan de trabajar el silogismo, que de hecho García Maínez se inspira en ellos, hay otros libros que fueron apareciendo en el mercado. La lógica del derecho de Luis Ferrajoli, que es tratar de resolver algunos planteamientos kelsenianos. Caín Perelman tiene un texto sobre la lógica jurídica de la nueva retórica. Luigi Ferrajoli tiene, ya habíamos hablado de la lógica del derecho, tiene otro que se llama Aspectos de la lógica jurídica. Y
Norberto Bobbio escribió una compilación pequeña sobre derecho y lógica. De hecho, utiliza la bibliografía del 36 al 60. Personalmente, me parece que los libros más interesantes de lógica jurídica son estos. Introducción a la lógica jurídica de George Kalinowski, de Norberto Bobbio, el Derecho y Lógica, junto con la compilación que hace Amadeo Conte. Y luego, estos 4 libros que estarán a continuación, que son 4 libros de Leibniz, o sobre Leibniz. Este es Gottlieb Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, que es autor de este y de este y de este también. Pero este libro explica cómo este jurista filósofo desarrolla la lógica jurídica. También le vamos a dedicar algunas sesiones a esto. De hecho, esto que ven ustedes abajo es un libro que se llama La Condicional, sobre las condicionales, que es su tesis doctoral en Derecho Civil. Con este libro, o con esta tesis, él muestra o demuestra y comprueba que el derecho puede formalizarse lógicamente y confirmarse de una manera lógica. Tiene algún otro libro que se llama Nuevo método para enseñar y aprender, o aprender y enseñar, de jurisprudencia. Y acá tienes otro texto que se llama Arte Combinatoria, que es el arte de combinar, lógicamente, elementos jurídicos para resolverlos. Quiero que vean que aquí hay otra corriente de pensamiento de autores, en particular de Leibniz, pero sobre todo Kalinowski y Bobbio mencionan algunos autores anteriores a Leibniz que precisamente van a resolver problemas de la lógica aplicada al derecho. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, alguien tenga alguna duda. Quedó todo muy claro. No sé. Usted, José Luis, había visto tanta. Daniela, levantó la mano usted, Daniela. Le escuchamos. Sí, doctor, otra vez aquí molestando. Qué gusto Bueno, verla. Mira, igualmente. Ujú. Mire, realmente a mí sí me gustaría saber como una definición más amplia de lo que es la lógica, o bueno, más para usted, cómo lo entiende, porque ya nos decía que era pues recoger, reunir o información se puede entender así, pero de algún modo, bueno, más concreto, pensando ya en el trabajo que tenemos que entregar al final, me gustaría que hoy que estamos iniciando, pues esa parte quedara bien definida. muy bien, Daniela. De hecho, las 2 siguientes láminas que tengo son precisamente para explicar qué es hacer lógica en el derecho. Pero antes de irme a eso, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Ahorita la siguiente parte de la sesión, voy a empezar a exponer cómo aplicar la lógica en el campo del derecho. Tal vez con eso quede más claro. Lo que he hecho hasta aquí es como hacer una introducción de autores y de definiciones generales y de obras que ha existido. Pero ahora voy a explicar un poco más cómo aplicar la lógica en el campo del derecho. Gracias por su pregunta, nada más que le diré, no se la contesto inmediatamente porque me quedo sin dar lo que voy a dar en unos minutos más. Pero ahorita vamos a regresar a eso y si quiere, después de que lo explique, usted me dirá si quedó claro o no claro lo que es hacer lógica en el derecho. ¿Me parece? No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿No? Bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño receso de unos 7 minutos. Según mi reloj son las 9:53. Vamos a hacer un breve receso de 7 minutos y estamos aquí en punto de las 10 de la mañana para continuar con esta introducción a la lógica jurídica electoral. Gracias.
Muy bien. Estamos aquí de vuelta hablando sobre la lógica jurídica electoral y sobre cómo funciona esta metodología. Daniela me había hecho una pregunta antes de irnos al receso y voy a abordarla en este momento. Voy a tratar de ser muy esquemático, Daniela, solamente para dar una muestra. Obviamente, mañana también seguiremos trabajando esto. Pero vamos a ver cómo traducimos un asunto jurídico a un lenguaje analítico. O sea, cómo hacemos lógica de una manera más sencilla. Bueno, primero, déjenme decirles esto que a lo mejor puede ayudar. El derecho es un conjunto de normas. No es un sistema lógico. Esto es muy importante destacarlo. El derecho no es un sistema lógico. Es un conjunto de normas sistematizadas. Ahora bien, el derecho tiene en su conjunto de normas órdenes y amenazas, diríamos. Son órdenes y amenazas. Son órdenes porque nos dicen que hay que hacer algo. Por ejemplo, debes pagar tus deudas. El artículo primero dice, debes pagar deudas. O si ganas tanto dinero, debes pagar tanto de impuestos, ¿no? Y otro artículo nos dice, al que no pague sus deudas, se les dará una sanción. Entonces, uno debe pagar deudas, hay que pagarlas. ¿Por qué? Porque si no vienes si no las pagas, entonces vas a tener una sanción. Eso que acabo de hacer, Daniela, es una explicación. La ley me da órdenes. Los que ganen tanto deben pagar tanto. Debes de pagar tus deudas. Los que paguen tanto tienen que ganar tanto. Los que ganen tanto tienen que pagar tanto. Y luego, por otro lado, si no pagan, los que ganan tanto tendrán esta sanción. Y si no pagan tanto, los que ganan esta tendrán que pagar una sanción. Entonces, eso es lo que dicen las normas. Te dicen, vas a pagar esto si no pagas. O tendrás esta multa de esto si no pagas. Pero la mezcla de ideas entre tengo que pagar impuestos, porque estoy ganando dinero y es una deuda con el Estado, por lo tanto, tengo que pagarlas porque si no me van a aplicar una sanción. ¿De acuerdo? Esta es una explicación. Esta es una explicación que se está dando. La norma jurídica es una norma de derecho. Es lo que llaman en alemán Rechtsnorma, que está escrito en alemán. Pero mire, es una norma de derecho. Si ganas tanto, tienes que pagar tanto. Es una orden. Otra amenaza. Si no pagas, entonces te va a venir una sanción. Y me dice, pues esta es la lógica. No, es que una cosa es lo que dice una norma y otra cosa es lo que dice otra norma. La lógica está cuando usted traduce, utiliza la norma 1 y la norma 2 y las une. Entonces pasamos, dice Hans Kelsen, en su teoría por el derecho, de una norma de derecho o dos normas de derecho a una condición jurídica o a una proposición jurídica. La ley es una norma jurídica, la otra ley es otra norma jurídica, pero cuando juntamos las dos normas, hacemos una proposición jurídica. Si no pagas impuestos, entonces tendrás tal sanción. Si ganas tanto dinero y no pagas lo que debes, entonces tendrás una sanción. Pasamos de la norma de derecho a una proposición de derecho. Rechtssatz, es el término en alemán. Así es como los distingue Kelsen, por ejemplo. Ustedes me pueden decir, pues es lógico. Pero miren, les voy a decir una cosa que es muy importante. Citar la ley no es argumentar.
Citar la ley no es argumentar. Citar la ley es decir lo que dice un artículo. Si yo pongo dos artículos, esto luego lo veo en algunas secretarias y secretarios, sobre todo los secretarios, cuando están haciendo sus proyectos de sentencia, ponen un artículo, ponen una jurisprudencia, ponen otro artículo. Dicen, ahí está el argumento. El argumento que sostenemos es el siguiente, basado en el artículo tal, la jurisprudencia tal y el artículo tal. Pues muy bien. ¿Cómo los articulo? No, pues ahí están los tres artículos. Ahí están la jurisprudencia y los dos artículos. Sí, espérame, tú me estás citando los artículos, pero no me dices qué cosa conecto una con la otra y con la otra. La lógica es la que me dice cómo conecto un término con otro término con otro término. Citar la ley no es argumentar. Es presentar elementos para avalar legalmente un razonamiento, pero el razonamiento tiene que ser lógico. No sé si ve la diferencia, Daniela. Vamos a ver un poquito más para que termine de quedar claro qué es hacer lógica. Vamos a ver. Mire, le voy a decir una cosa. Vamos a ver, por ejemplo, en materia probatoria, dicen que uno debe probar los hechos. Pero bueno, ¿qué voy a probar? Que hubo en una casilla boletas alteradas. No, ahí está la boleta alterada. Pero eso no es lo que uno quiere probar. Uno quiere probar que hubo un fraude o hubo violación a la ley electoral. Pero eso es algo que alguien afirma, ¿no? Son fórmulas de lo que alguien dice que pasó. Entonces la lógica no prueba el hecho. Ahí está la boleta alterada. Pero lo que sí va a tratar de probar la lógica es que esa boleta alterada está en relación a una actividad de fraude, ¿no? Este es el punto que hay que ir puliendo. ¿En qué momento yo digo que algo es lo que es? Mire, le voy a poner otro. Aquí tiene usted 7 puntos. Son 7 hechos. ¿Cómo se relacionan estos 7 hechos en la realidad? Alguien puede conectar lógicamente, fíjese, puedo conectar los puntos de esta manera y dirían, ah, sí, es un cubo con la tapa lateral izquierda o la tapa lateral inferior derecha y una superior derecha. Eso es lo lógico de estos puntos que se vieron, porque lo demás lo razoné uniendo estos puntos. Oiga, pero no une este con este, ni este con este, ni este con este. No, porque esos no son importantes. Pero podría llegar otra persona y decir, no, es que la lógica de esos puntos es esta otra. Y fíjese, con esa lógica, ahora tenemos una tapa lateral derecha y tenemos una inferior izquierda y una superior izquierda. Son los mismos 7 puntos, pero ordenados de otra manera. Y habría quien los ordena de esta forma. Y entonces, estos 7 puntos están todos conectados, aparentemente, por lo menos los laterales y los inmediatos directamente. Este está conectado con este y con este. Pero no está conectado directamente con este de acá ni con este de acá. Y así podríamos decir que estamos viendo formas de conectar. La lógica, Daniela, es aprender cómo conectamos una afirmación con otra
para ver si tiene o no tiene lógica, si tiene o no tiene coherencia, si eso no es coherente, si se sigue de lo que estamos pensando algo. No sé si voy siendo más claro, Daniela, o está usted más confundida que antes. Si está más confundida, ahorita trato de explicar de otra manera. Hacer lógica es tratar de ver qué conecto con qué cosa para decir que algo es lo que es. Sí, doctor, me ha quedado mucho más claro, y poco a poco se van resolviendo, ya lo entiendo mejor, porque a veces hablar de lógica, pues o sea, sí todos sabemos que es lógica y utilizamos ese término, decir, pues es lógico, pero realmente saber la definición o lo que conlleva, pues es otra cosa. Y aquí pues ya me está quedando más claro, doctor, muchas gracias. No, gracias a usted, pero mire, vamos ahora. Mire, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lógica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de lógica. Déjame abrir estas láminas de acá. Esta de aquí. Mire, le voy a dar una muestra de lo que es el principio de identidad. Tal vez hay algunas personas que hayan tomado alguna clase conmigo sobre esto, pero vamos a ver esto que se llama principio de identidad, que es un principio de la lógica. Le voy a platicar, esto fue un caso que me pasó a mí. Yo conseguí trabajo en un programa de televisión durante 2 años porque surgió este problema. Fíjese que había un programa de concursos y hacían preguntas como de este tipo. ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? Claustrofobia es el temor a los lugares cerrados. Es el temor a los lugares cerrados. Y el concursante respondió claustrofilia. Filia es el gusto, o sea, puede ser el gusto por los lugares cerrados. O sea, él decía que lo contrario a temor, fobia es temor, al lugar cerrado, es el gusto por los lugares cerrados. Y la gente del concurso le dijo, no, se ha usted equivocado. Es la agorafobia, el temor, fobia es temor a los lugares abiertos. El ágora es un lugar abierto. Y luego empezó una discusión ahí muy grande y hubo alguien que dijo, bueno, a lo mejor la respuesta correcta no es ninguna de las dos, sino es agorafilia, es decir, el gusto por los lugares abiertos. ¿No? Ahora, la pregunta que vamos a hacer aquí, ¿qué es lo contrario? ¿Qué les parece a ustedes que sea lo contrario a la a la claustrofobia? Claustrofobia es el temor a los lugares cerrados. O no es ninguna de las tres, a lo mejor es alguna otra. ¿Qué piensan ustedes? Tum, 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 tum. A ver, opiniones. A ver, vamos a ver qué dice el chat. Ahí. También no tenemos a nadie en el chat. A ver, aquí Cindy dice agorafobia. Salomón dice, no temor a los lugares cerrados, Salomón. Ok, a ver quién más. ¿Alguna otra postura? ¿Quién da más? Claustrofobia, el temor a los lugares cerrados.
¿no? El gusto por los lugares cerrados. Eso sería claustrofilia, Daniela. El gusto por los lugares cerrados sería claustrofilia. Bueno, vamos a ver la respuesta lógica. Vean ustedes cómo de una manera coloquial respondemos esto. Es ciertamente, es normal que ocurra, pero no es lógica la respuesta. Miren, aquí vienen las razones. Desde el origen del lenguaje y la definición de los términos, desde la Grecia clásica, lo contrario a algo era la negación. Lo más elemental, ser o no ser, como diría William Shakespeare, es la cuestión. En matemáticas, lo que una cosa es ser P, X o Y, y lo contrario a P sería negar P. Si ustedes se acuerdan de los signos de escuelas de álgebra, de un lado estaba la X y estaba el signo igual, y del otro lado, si pasaban esta X acá, era menos X o X negativa. Y es lo que pasa. Del otro lado es lo contrario, es la negación de aquello otro. Lewis Carroll, que era un gran profesor de matemáticas, escribió un libro que se llamó Alicia en el País de las Maravillas. Y en ese libro Lewis Carroll dice que de los 365 días del año, uno era el día del cumpleaños. ¿De qué son los otros 364 días? Se preguntaba Lewis Carroll. Son de no cumpleaños. Es decir, lo contrario a algo es la negación. En materia jurídica, cuando decimos que algo no va con la Constitución, decimos que es inconstitucional, como que es la negación de la constitucional. Cuando alguien jura, pero luego se echa para atrás, en vez de jurar, jura, es decir, está echando para atrás, o no está echando atrás el juramento. Esas in o ab son negaciones a la afirmación. En inglés decimos algo, something, y cuando ya no hay eso decimos nothing, ¿no? La cosa. Y algunos términos en alemán, como ver o no ver, o en inglés ver o no ver. Bueno, en materia jurídica, fíjense que es muy interesante porque si ustedes ven esos juicios norteamericanos en donde estos juicios donde se les pregunta a las personas cómo se consideran, cómo se declaran, dicen guilty or not guilty, culpable o no culpable. Fíjense que no utilizan la expresión inocente. ¿Es usted inocente o culpable? No. En un proceso jurídico, jurisdiccional, lo que está en juego es la culpabilidad, no la inocencia. Constitucionalmente la inocencia se presume. La inocencia se presume. Y esto es lógico, ¿no? En un juicio no hay que ver si es culpable o inocente. Más bien si es culpable o no es culpable. Es decir, tiene elementos para ser declarado culpable o tiene elementos para no ser declarado culpable. De hecho, en un proceso puede ver que no hay elementos para declararlo culpable, pero eso no quiere decir que sea inocente, ¿no? La culpabilidad y la responsabilidad es lo que están en el proceso. Ver si es o no es responsable, ver si es culpable o no. La inocencia siempre en materia jurídica se presume. Ya una vez que vimos estos términos, vamos a preguntarlo en este caso. ¿Qué sería lo contrario a la claustrofobia? Y yo les diría que aquí Salomón hizo una precisión muy buena. ¿Qué es lo contrario de tener fiebre? No tener fiebre. ¿Qué es lo contrario de tener claustrofobia? No tener claustrofobia. Porque yo se lo preguntaría a cualquiera de ustedes. ¿Hay alguien aquí que tenga claustrofobia? Bueno, si nadie tiene claustrofobia, yo les puedo decir, fíjense, si yo les digo, ¿no tienes claustrofobia? Ah, entonces te gustan los lugares abiertos. ¿Eso será cierto? O sea, que yo no tenga claustrofobia, ¿quiere decir que me gustan los lugares abiertos? Pues no es necesario. Tampoco quiere decir que me gusten los lugares cerrados, ¿no?
¿Es claustrofóbico? No, no soy claustrofóbico. Ay, entonces te voy a cerrar el armario. Espérate, ¿por qué vas a cerrar el armario? Porque seguramente te gusta. Le digo, no, a mí no me gusta estar encerrado en el armario. Pero, ¿porque te da miedo? No, no me da miedo estar encerrado, ¿no? Pero tampoco quiere decir que me gusta estar encerrado. O sea, el hecho de que no le tenga miedo a estar encerrado no quiere decir que me gusta estar encerrado, ¿no? Y tampoco quiere decir que le tenga miedo a los lugares abiertos o que me gusten los lugares abiertos. Esas son otras cosas, ¿no? Esto ya es pensar lógicamente. ¿Es o no es? ¿Es culpable o no es culpable? ¿Tienes claustrofobia o no tienes claustrofobia? Todo lo demás no son cosas que lógicamente infiramos. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, es que a mí me enseñaron que lo contrario es un antónimo. Vamos a pensar los antónimos. El antónimo hace referencia a un extremo. A ver, yo les presento este vaso que tiene agua. ¿Ya lo vieron? Pregunto. El vaso, a ver, por ejemplo, no sé, vamos acá. A ver, por ejemplo, Erika Bailón. ¿El vaso está lleno, Erika? Para mí no. No está lleno. Ajá. Ok, ¿está vacío, Erika? Para mí no, bueno, está literal, lo Pero veo a la mitad. fíjese la respuesta, Erika, que está dando. No, para mí no está lleno, para mí no está vacío. Fíjese, acaba de dar una respuesta lógica. El antónimo de lleno es vacío y el antónimo de vacío es lleno. Pero el antónimo es el extremo de algo, de una situación. Y el hecho de que algo no esté lleno no quiere decir que esté vacío. Y el hecho de que algo no esté vacío tampoco quiere decir que esté lleno. Esa es una respuesta lógica. La cosa es, ¿está llena? No, no está llena. ¿Está vacía? No, no está vacía. Entonces la cosa no es llena, la cosa no es vacía. Está entre las dos, ¿no? Ahora sí que medio lleno, medio vacío. Pero una respuesta lógica es la que usted acaba de dar. No, no está vacío. No, no está lleno. No me dijo, ahí está vacío. Y le dije, entonces no está lleno. No, eso no sería una respuesta lógica. Ahí está el punto de lo que quiero mostrarles en esta sesión. Una cosa es que esté lleno o que esté vacío, y otra cosa que son los extremos del antónimo, y otra cosa es que no esté lleno y no esté vacío. La respuesta lógica siempre señala que algo es o no es. Los antónimos no son negaciones. El antónimo no es una negación. Es el extremo de una situación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí la idea? O no sé si estoy muy complicado ahorita. No sé, ¿usted qué piensa, Fidel? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a todos y a todas. Pues desde mi perspectiva, no puede estar vacío porque hay una cantidad considerable de agua en el vaso. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que se tendría que analizar es el término lleno, hasta dónde se consideraría que el vaso está lleno, pero vacío no está porque hay una cantidad de agua en el vaso. Ahora, si está ahí a la mitad como lo vimos, ¿diría usted que está lleno? No.
Ahí precisamente yo creo que es lo que se tendría que valorar, qué paradigmas son los que de cierta manera se toman en cuenta para considerarlo lleno. Posiblemente podría decirse, ¿no? Hasta donde está la cantidad de agua es lleno. No sé si en ese sentido haya una directriz que nos diga hasta aquí se considera que está lleno, no precisamente hasta donde termina el vaso, digamos. Pues si la hay, yo no la he conocido. ¿Usted la conoce, Fidel? ¿Cuál, perdón? ¿Usted la conoce? Yo no la conozco. No, ¿No? no, Creo no. que no hay una pauta de cuando le dicen, a ver, lléname el vaso. Así uno le pone aquí más o menos por acá, ¿no? Dice, oye, pero no me lo llenaste. No, para mí ya está lleno. Exacto, así es. O cuando mi esposa me dice, ya tuve, ya tomaste mucha cerveza, hasta aquí te voy a llenar. Oye, pero esto no está Exacto. lleno. No, O para como, mí ya está lleno, me dice. o como tomó mucha cerveza, ejemplo, o agua, puede ser que le dé un vaso más pequeño. Y me lo llene, ¿no? Exacto. Pero me llene ese vaso, no este, ¿no? Fíjense que ese es el punto. La lógica parte de lo que es y no es, sí o no. Eso es un pensamiento analítico. ¿Ganas dinero o no ganas dinero? ¿Pagaste impuestos o no pagaste impuestos? Si no pagaste, te toca sanción. Si pagaste, si pagaste, no te toca sanción. Si no pagaste, te toca sanción. Es sí o no, sí o no. Eso es un pensamiento analítico. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Salvo que entráramos en ver, ok, sí es, pero esta forma de pero, ¿puede haber alguna excepción? Claro que puede haber alguna excepción, ¿no? Sí, pero, ¿no? Al que llega primero se le atiende primero. Ok, entonces primero pura gente que llegó antes. Y de pronto, después de 20 personas, llega una viejita, ¿no? Como mi mamá que tiene 91 años, ¿no? Y le dicen, bueno, no señora, usted pase primero. La gente dice, no, primero en tiempo, primero en derecho. Quedamos que el que llega primero se le atiende primero, ¿no? No, bueno, pero en este caso vamos a hacer una excepción. Incluso la lógica nos muestra cuándo una excepción podría ser válida. La lógica nos puede mostrar cuándo una excepción puede ser válida. Vamos a dedicarle una sesión solamente a platicar de esas formas, ¿no? Bueno, déjenme mostrarles ahora. Vamos a hacer este ejercicio. Miren, vamos a pensar que ustedes van en una carretera. Van en esta dirección. Y de pronto se les olvida que dejaron a su abuelita o a su mamá. Yo voy en la carretera y pues dije, híjole, se me olvidó mi mamá de 91 años, la dejé en la cola de las tortillas, voy a regresar por ella. Díganme una cosa, ¿qué hago? ¿Me detengo aquí ahora que pueda, paso el camellón y tomo el carril de regreso? ¿O hago aquí un volteón y me regreso sobre este mismo carril? ¿Qué harían ustedes? Me parece que la mayoría de ustedes y los que han manejado harían esto. Van a pasar el otro lado del camellón o el otro lado de la carretera y se van a regresar, ¿no? Miren, esto en lógica es como si este es el sentido de lo que estamos diciendo. Si yo colisiono conmigo mismo, esto es una contradicción que va contra el sentido. Si esto es el sentido que llevo y esto es lo que digo, si alguien se enfrenta conmigo sería una contradicción porque va en contra de mí, lo que yo digo, contradicción, y sería un contrasentido. Pero si yo me voy por este lado y regreso, esto sí se me permite en lógica, en derecho y en la carretera. Estoy tomando el contrario sensu, el sentido contrario, que no es lo mismo que una contradicción. En el sentido contrario, yo puedo irme por el otro lado sin que haya ningún problema.
El contrario sensu es lo que afirmo negándolo. Por ejemplo, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Tengo derecho. ¿Qué es lo contrario de tengo derecho? No tengo derecho. ¿Se fijan? El contrario sensu es la negación de algo. Eres culpable, el contrario sensu es no culpable. Oiga, no se demostró la culpabilidad. Ah, bueno, sin precisamente estableciendo que no alcanzamos la culpabilidad, a contrario sensu decimos que no es culpable. No puedo demostrar la culpabilidad. Ah, entonces no es culpable. Oiga, pero no es inocente. No, no es inocente, mi cliente no es inocente. Es un canallín, diablín, ¿no? Pero no es inocente, pero no es culpable. ¿Sí lo ven? Estas cosas son las que revisa el derecho. Estas cosas son precisamente las que analizamos en la lógica. Ahora, ya una vez que queda esto claro, no sé si con esto tienen un panorama, o esto es una mera introducción. ¿Qué es pensar analíticamente un problema jurídico? Es pensarlo con estas formas lógicas de proposiciones y de saber qué sentido tiene, si es contradictorio o si es un contrario sensu o qué cosa es. Ya si pensamos, ¿es fraude o no es fraude? ¿No? ¿Es violación o no es violación? ¿Es abuso o no es abuso? ¿Es violencia política de género o no es violencia política de género? Bueno, la lógica analiza si es o no es. No entra en el debate de qué otra cosa podría ser. Si alguien afirma que es, tendrá que sostener por qué sí es. Y en todo caso, la lógica verá si tiene lógica lo que hice para no caer en contradicciones. Esto es muy importante. Y me nos puede llevar a temas tan básicos como revocación de mandato. Fíjense, vamos a pensar revocación de mandato. La revocación de mandato lógicamente, ¿qué busca? Que ya no tenga el mandato el presidente o que lo siga teniendo. O sea, la revocación es, ¿te quedas o no te quedas? Pero podemos decir, la revocación del mandato es ratificar a que se quede. ¿Estamos buscando una ratificación? No, ¿verdad, José Luis? No, no es una ratificación. ¿Qué estoy viendo con la revocación? ¿Te quedas o no te quedas? No es que se quede. Entonces, fíjense, cuando vemos la promoción, ya es sobre la revocación de mandato, que dice, sí, que continúe AMLO. Es que eso no es lo que estamos preguntando. Estamos preguntando si queremos que se vaya o no. Pero eso no quiere decir que queremos que se quede o que continúe. Y ustedes me pueden decir, es que es lógico que si queremos que se vaya, que no continúe. Es lógico, o sea, yo no quiero que te quedes. Yo no quiero que te quedes. Entonces quiero que te vayas. ¿No? Esto a lo mejor les puede parecer muy raro, ¿no? Ya no quiero que sigas viviendo conmigo, pero ya vete. Esto me parece que sí es. ¿Te quedas o no te quedas? ¿Continúas o no continúas? Fíjense, es lo mismo preguntar, ¿te quedas o no te quedas que continúas o no continúas? ¿Es la misma pregunta?
¿Te quedas o no te quedas? ¿Continúas o no continúas? No, si continúas es que yo sigo derecho, pero continúas que puedo decir ya no seguir adelante, ¿no? ¿Te quedas o no te quedas? ¿Vas a permanecer o no vas a permanecer? Que es muy distinto incluso todavía preguntar, ¿queremos que sigas o queremos que no sigas? ¿Queremos que sigas o queremos que no sigas? Que es otra pregunta distinta a que sigas o no sigas. Parece lógico, pero no es lo mismo. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia o no ve la diferencia entre uno y otro? A ver, José Luis, se le moja la mano. Adelante, José Luis. Bueno, me parece que primero hay que partir de una base. En el tema de la revocación de mandato se parte de un tiempo, como lo explico. El presidente tiene por derecho 6 años. Entonces, si nosotros, parafraseando lo que usted pregunta, es si yo quiero que sigas, pues es que en realidad mi voluntad de que quiero que sigas no está en discusión, porque él ya tiene un derecho. Entonces Así ahí ya es. tenemos un primer error. Muy ¿no? bien, así es, muy bien, Ajá. José Luis. Entonces, en realidad, la revocación de mandato es lo que se pretende es interrumpir esos 6 años. Y entonces, digamos que el discurso o la lógica correcta sería, pues ya no quiero que sigas, o sea, quiero que se interrumpa tu periodo. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, en muchos medios de comunicación que continúe, pues en realidad, o se le ratifica, pues estaba partiendo de un error en esa concepción, porque la idea era interrumpir el mandato, no que continuara. Él iba a continuar, si no se alcanzaba el 3% Los electores, ¿no? de los electores, y después el 50+1, ¿no? Sí. Pero en este caso, digo, la interrupción era lo que estaba en juego, no era que continuara, que se le ratificara, que yo quisiera que siguiera. Entonces creo que ese es el tema, ¿no? Así es, José Luis. Decía el sabio tibetano, lo importante no es qué respuesta dar, sino qué pregunta hacer. Porque todo lo que se ha comentado, que sí, que siga, o que lo ratifiquemos, eso no está en juego. La pregunta era que se quede o que no se quede. Así es sencillo. El decir, no, es que esto tiene implicaciones, eso ya no es lógico. Eso no es lógico. Eso es especular. Salvo que digamos, si se queda, o sea, si no se va, entonces se le ratifica. Pero eso es como una consecuencia distinta. Porque si no está esa premisa y solamente queda la premisa, ¿te vas o no te vas? Oiga, la elección dice que no se va. Ah, muy bien, no se va. Entonces no hacemos nada para que se vaya. Pero, entonces lo estamos ratificando. No, eso es otro boleto. O sea, para empezar no se le puede ratificar. Porque como dice José Luis, ya tiene un cargo por 6 años. No hay ratificaciones. Aunque nuestra mente lo piense y crea que puede haber una ratificación, pero no la hay como tal. ¿Vamos bien? Esto es precisamente, no sé si se ve ahora con más claridad, Daniela, pensar con lógica es pensar de una manera esquemática, ¿me puedo salir de aquí? No. O sea, ¿es esto o no es esto? Pero es que alguien me está diciendo otro comentario, sí, pero eso es como harina de otro costal. La lógica aborda asuntos aquí y ahora de los límites que tenemos. José Luis, levantaste nuevamente la mano, te escuchamos. Sí,
a partir de esto, digo, la pregunta que se hacía en la revocación de mandato, pues, tenía que ser muy una pregunta correcta o lógicamente correcta. Y pregunto, o traigo esta colación porque me parece un símil a lo del vaso. Ajá. Me parece que, con el debido respeto, que su pregunta nos hizo incurrir en un error, porque usted nos preguntaba si el vaso estaba lleno o estaba vacío. Y si la lógica es sí o no, pues la pregunta, o sea, o la respuesta, pues nunca iba a alcanzar una respuesta lógica, porque en realidad el vaso, o la pregunta pudo haber sido, ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Entonces, también tiene que ver con el tema de cómo formulamos la pregunta para poder obtener la respuesta lógica. Me parece que ahí, con el tema del vaso, pues nunca íbamos a poder dar, creo yo, una respuesta lógica, negándolo o no, o al menos ese es un planteamiento que le hago y me gustaría escuchar su respuesta. No, pues mira, es que estás atendiendo muy bien a lo que estamos platicando, José Luis. Aunque yo no haya hecho una pregunta lógica, tú sí me contestaste de una manera lógica. ¿Sí lo ves? Me dijiste, no, no está lleno. Ah, entonces está vacío. No, no está vacío. Claro, la trampa la estoy poniendo yo. Pero si tú ya empiezas a razonar de una manera lógica, dices, este que está haciendo preguntas ni sabe qué está preguntando. Porque la cosa está llena o no está llena. Está vacía o no está vacía. Pero estás haciendo ahí una respuesta lógica. La pregunta tal vez no fue lógica, pero ya la respuesta que estás dando es lógica. Y tú puedes decirme, y además lo que está preguntando no es correcto, porque las opciones no son está lleno o no está lleno o está vacío. No conectan lógicamente una con otra. ¿Sí me explicó, José Luis? Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la lógica? Te da una herramienta para incluso sentar a tu contrincante y decir, a ver, espérame, ¿qué me estás preguntando? ¿Si está lleno o no está lleno, o si está lleno o está vacío? Porque son dos preguntas ahí, no es una sola. ¿Sí lo ves? O sea, ¿está lleno o está vacío? Ahí hay dos preguntas. Una pregunta es, ¿está lleno? No. ¿Está vacío? No. Oye, es que no tiene lógica lo que estás respondiendo. No, sí es lógico. Tu pregunta es la que no es lógica. Mejor pregunta si está lleno y luego pregunta si está vacío. O luego puedes preguntar si está medio vacío o medio lleno, pero es otra pregunta. Efectivamente, así es, José Luis. Lo que buscamos con este curso es darle a los participantes esta forma de pensar ordenada, ¿no? La analítica, la lógica que es analítica piensa, ¿es o no es? ¿Es esto o no es esto? ¿No? Yo digo, ¿es esto un vaso de plástico? Y sí, fíjate, si tú me respondes, es unicel, tu respuesta ya no fue lógica. Porque yo te pregunté, ¿es de plástico? La respuesta lógica querría decir, tal vez tendría que ser, no, no es de plástico. ¿Es de unicel? Sí, sí es de unicel. Pero si yo te pregunto, ¿es de plástico? Y tú me respondes, ¿es de unicel? Yo te diría, estás respondiendo una pregunta que nadie hizo. Y a veces, más frecuentemente de lo que pensamos, respondemos en derecho a preguntas que nadie hace, resolviendo problemas que nadie plantea. Y el derecho tendría que ser muy analítico y muy puntual en esos aspectos. Vamos a tener todo un diplomado para verlo con calma. El día de mañana comenzaremos a hablar sobre el silogismo, para ver qué es eso y con qué se come. Pero mientras tanto, vamos a dejar las sesiones aquí. No sé si alguien quiera comentar algo más.
alguien tenga alguna duda o comentario. Daniela salió con más confusiones. A ver, otra vez José Luis Ortiz, luego Salomón. Adelante, José Luis. Solo para concluir y a ver si no estoy en lo incorrecto, cuando comentaba usted de cómo unir las piezas, cómo unirlas, cuando hablaba del tema de las figuras del Lego y cómo unir varias piezas para ser lógico, me parece, no sé si se refería al ejercicio de la subsunción. Mira, es muy buena tu pregunta. Una subsunción asume que algo está subordinado a algo. Por ejemplo, la Constitución señala que está prohibida la esclavitud en México. Y luego hay leyes secundarias, por ejemplo, la ley de tratas, la ley de trata de personas. Esa ley secundaria se subsume a la constitucional en cuanto que es genérica, que se prohíbe la esclavitud, y la trata es una forma de esclavitud. O sea, la especie se subordina, se subsume al género. Pero, ¿cuántas leyes tenemos secundarias que se subsumen a la Constitución? A veces tenemos leyes que no van en contra de la Constitución, pero no se subsumen. Pero pueden estar porque no son inconstitucionales. Hay leyes que se subsumen, hay otras que no. Entonces hay modelo lógico de subsunción. El silogismo es un modelo de subsunción. Lo vamos a platicar mañana. Mañana que platiquemos sobre esto, recuérdame esto a la mitad de la sesión para que veamos qué cosa se subsume de otra, ¿no? Pero no todo el derecho es subsunción. Esto es bien importante. Qué bueno que lo mencionas. Luego, Salomón Gorostieta. Y luego nos vamos con Daniela. Buenos días. Buenos días. Bueno, excelente clase, doctor, la que nos está impartiendo y muy interesante este diplomado, las aportaciones que han hecho mis compañeras, compañeros. Yo tengo una pregunta sobre el problema que nos puso que era el bat y la pelota. Ajá. Nos mencionaba que se le habían aplicado a unos estudiantes no entendí de qué universidad. De varias universidades de Estados Unidos, donde son ingenieros. Ajá. Entonces mi pregunta hacia ustedes, ¿a qué edad, su opinión, a qué edad es posible que alguien conteste esta pregunta? Bueno, ¿a qué edad alguien ya podría contestar esta pregunta? Desde los 14, 15 años. Ah, ya, porque bueno, para ser honestos, cuando estaba escuchando, pues tenía el altavoz y él la escuchó, mi hijo tiene 15 años y me la contestó sin pensarla y yo hasta alegué un poquito, le digo, no, pues yo pienso que es otra cantidad y ya me explicó, entonces por eso la pregunta. Ah, miren, no andaba yo tan mal. Lo que pasa es que seguramente su hijo está más atento y ve más problemas de matemáticas de lo que usted ve ahorita. Ya. Pero precisamente lo que quiero mostrar es que la gente que no está acostumbrada a hacer cálculo matemático no lo piensa así. Y más si está en secundarias que está viendo problemas de este tipo. Pero en la vida cotidiana, eso se lo vamos dejando y lo vamos olvidando, Salomón. Ah, muy bien. Entonces, no es que tú no lo supieras, lo que pasa es que no lo has practicado. Sí, pero gracias, no doctor. todo el tiempo. Es eso. Entonces, no te sientas mal. Gracias. O más bien, siéntete orgulloso de tu hijo que es bien abusado. Daniela, le escuchamos antes de que nos vayamos.
Sí, doctor, solo para agradecerle la clase. Hoy, una vez más me hace, pues, analizar las cosas de diferente manera. Y exactamente hace 12 años yo podía pensar que tiene que ver la lógica con que en mi municipio no dejen votar a las mujeres, a los señores mayores de 70 años y a los de las agencias. Entonces, bueno, ya en este momento pues lo empiezo a ver de otra manera, ¿no? Porque sí tiene que ver como la lógica, porque de algún modo en ese momento pues eran los intereses de una sola persona por querer llegar a ser presidente municipal. Pero quiero pensar, no, bueno, no quiero pensar, estoy segura que la sentencia de irse a una elección extraordinaria y cambiar todo el procedimiento pues se debió más que nada a lo que ese señor quería, sino a todo lo que estaba involucrado, no a todos los derechos de los demás. Fíjese, Daniela, que esto que estaba mencionando es lógico también, pero no es una lógica tan tradicional, son formas lógicas. Tiene su lógica, pero no es una lógica de silogismo. Ahí vamos a ver más adelante que aparte del silogismo, hay por lo menos una variación de 10 o 12 formas lógicas distintas. Y, por ejemplo, combatir la violencia política de género tiene su lógica. La impugnación por violaciones de urnas tiene otra lógica. Incluso las salas regionales y las salas superiores tienen sus lógicas para resolver problemas. Vamos a ir explorando y revisando cada una de ellas. Y esto le va a dar un panorama muy claro de que la lógica las lógicas, vamos a llamarlas así, son instrumentos que nos ayudan a razonar de una manera clara, ¿no? Pero vamos a ir viendo estas operaciones a lo largo del curso. Y la idea es que precisamente exploremos esas áreas y las tengamos muy claras. Bueno, pues hasta aquí la sesión del día de hoy. Les agradezco su generoso tiempo y nos vemos el día de mañana en punto de las 9. Muchísimas gracias. Hasta luego.